Quiero arrancar con un Sí. tema muy importante, Bien. un tema que nosotros lo venimos estudiando, analizando, lo venimos trabajando con la producción, con todo el equipo de prensa multimedia. Y vamos a hacer público una denuncia muy importante por violación y daños físicos hacia una mujer. Estoy hablando de una mujer de 48 años. Vamos a reservar y preservar el nombre. Vamos a tratarla de SD como figura en la denuncia judicial. Estamos hablando de una mujer que está denunciando, esto es gravísimo, porque está denunciando a un médico psiquiatra que es funcionario del Poder Judicial, que cumple sus funciones en la ciudad de Concepción. Estamos hablando del médico psiquiatra Diego Rafael Rogel, ¿no? Sí. Perdón, no es Rafael, es Diego Rodolfo Rogel. Rodolfo. Médico psiquiatra, lo denuncia, cuenta esta mujer tristemente esta historia. Por eso hay una investigación penal en la justicia. No es una sola vez que sucedió, por lo menos sucedieron en 2 oportunidades, en distintas fechas, no muy alejadas. Esto sucedió en noviembre del año pasado en un country en San Pablo. Una mujer se encontraba sola, aparece, según lo que relata y denuncia esta mujer, aparece de repente el hombre luego de haber enviado mensajes amenazantes. Bueno, aparece, sucede este hecho, bueno, interviene la gente de la seguridad de ese barrio privado, interviene la policía de la comisaría. Nosotros tenemos el testimonio de esta mujer. Ustedes van a ver una mujer relatando la historia, gravísima denuncia que ya está trabajando la Fiscalía a cargo del doctor Ignacio López Bustos. Pero vamos a compartir esta historia porque nos parece muy fuerte, muy tremendo en estos tiempos, cuando uno cree que ya no suceden estas situaciones. Estamos equivocados, ¿no? Esto es lo que denuncia en este programa, en este medio de comunicación, una mujer que se vio afectada, que se encuentra en tratamiento psiquiátrico, psicológico, tratamiento con especialistas. Escuchen esta historia que es tremenda. Son 2 violaciones y mucho maltrato hacia mi persona. ¿Quién te lo produce? Diego Rodolfo Rogel, que es médico psiquiatra y trabaja en el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo pasó? El año pasado lo conozco yo por la red Tinder y yo no conocía nada de él. Entrecortadamente 11 meses. ¿Por qué entrecortadamente? Porque él convivía una semana, luego se desaparecía, luego volvía una semana, luego no estaba. La primera violación fue muy violenta, en la cual él ejerció muchísima violencia física al tiempo de producirme incluso 2 fracturas de vértebras y 2 costillas adentro del country La Arboleda. Él mandó un mensaje que yo no lo leí al Instagram con algunos insultos y muy violento. Y después a las 23:30 y luego a las 2 de la mañana, en la entrada mintió que iba a otro propietario y fue en Uber hasta el otro propietario, pero luego se introdujo activamente en mi casa. Y ahí pasó lo peor. Sí, era noviembre del año pasado, hacía calor.
Y esto es producto, por eso hoy te vemos con un bastón. Sí, para levantarme y para sentarme yo necesito de la ayuda de un bastón, porque no puedo hacer fuerza, porque el daño producido a las dos vértebras ha sido un daño que repercute en las otras vértebras y no se está sanando. Y también tenés quebradas 2 costillas. 2 costillas, la 9 y la 10 costal izquierdo, sí. Y yo creo que la seguridad al toque, a los minutos después de la violación, me llaman por teléfono, a mi teléfono, y me dicen, ¿puede ser que Diego Rodolfo Rogel esté ahí? Y le digo yo, sí está ahí, pero yo estaba parada como podía y ya había sucedido la violación con todas estas agresiones y un montón de cosas más. Llegan hasta tu casa. Sí, ellos después me dicen, ¿quiere que lo saquemos? Por supuesto, porque él estaba desnudo. ¿Y en qué estado estaba eso? Te voy a contar. Sí, él estaba desnudo y ante los ojos de una persona común estaba drogado. Estaba absolutamente desnudo, impúdicamente desnudo. ¿La seguridad lo viste? Sí, la seguridad lo viste. Luego él le empieza a propinar piñas a la seguridad y al son de diciendo, a mí no me hagan nada porque yo soy del Ministerio Público Fiscal y les voy a hacer un tremendo juicio. ¿Él es funcionario del Ministerio Público Fiscal? Sí, él es funcionario público del Ministerio Público Fiscal y está encargado de analizar a las víctimas en el área de psiquiatría. Y también ¿En dónde? en Concepción. En Concepción. Sí. ¿Intervino la policía luego de que ya había intervenido la seguridad del barrio? En el momento que lo visten y lo llevan, lo acompañan buenamente los 2 guardias del country sin ningún tipo de violencia ni mala fe hacia la escalera de descenso de la casa para ir hacia el área pública de la casa, social de la casa. Él le pegó una tremenda piña a uno de los guardias, lo tomó del chaleco y lo tiró escaleras abajo. En cuanto a las condiciones ambientales de la escalera, es muy peligrosa, no tiene barandas y es de cemento alisado y son 25 escalones súper filosos. ¿Cómo ingresa a tu casa si vos no le abrís la puerta? Ingresa hacía mucho calor, había ventanas abiertas. Por una de las ventanas. Sí. ¿Y después interviene la policía? Sí, cuando él lo arroja al guardia, escaleras abajo, aprietan el otro guardia con una cara de asombro total, aprieta un botón y dice código rojo. Código rojo nos han explicado en la empresa de seguridad que es peligro de muerte. Y ahí vinieron, creo que otro motorista más, una guardia mujer más, y también vino el dueño de la empresa de seguridad. Se apersonaron todos. Y también personal de algún destacamento. No, ahí el dueño de la empresa de seguridad me pide una silla para que se lo siente afuera a Diego, y yo le doy un banquito livianito de colombraro. Él lo toma al banquito, lo pone en lo que es el solarium al lado de la piscina, lo sientan ahí, y yo le digo, él me ha violado. Y Diego responde, ¿cómo la voy a violar si es mi novia? Y yo digo, qué ignorante que es. Llaman a la policía, viene la policía, yo veo todos hombres ahí en el living de mi casa y he temido por mi vida, entonces salgo. O sea, ¿te asustás? Sí, vi todos hombres, digo, me van a matar, ya tenía mucho miedo y salgo corriendo a la calle de la calle de mi casa del country que venía a esperar a la camioneta de la policía. Cuando la camioneta de la policía se acercaba, yo me voy corriendo a la camioneta de la policía, me cuelgo de la ventanilla y le digo que me habían violado, que me ayuden. Y se ve que no le habían dicho que había habido una violación, porque me dicen, es una violación, eso cambia todo el panorama.
Bueno, y ahí los trasladan, o te trasladan a vos a una comisaría. Sí. De San Pablo. De San Pablo. ¿Y ahí cómo es el procedimiento? Vos haces la denuncia, estando tu agresor. Sí, fue terrible el miedo que sentía porque estaba mi agresor ahí mientras yo hacía la denuncia. Y también se reía con los guardias e incluso recuerdo que una de las guardias mujeres les dijeron a ellos que ante mi lamentable estado y ante semejante hecho espantoso se dejaran por lo menos de reír. Sí, así como estaba. ¿Llamaron al fiscal de turno? No, se lo liberó inmediatamente a Diego, eso que habías producido el hecho tan lamentable se lo liberó al toque. Se lo liberó, nunca quedó preso jamás. Y sin embargo a mí me han tenido que hacer un montón de estudios. Buenamente la policía me ha llevado porque yo no podía estar en pie. Ahí, bueno, es una nota mucho más extensa, ya vamos a pasar una segunda parte de este relato gravísimo, tremendo, que vivió esta mujer de 48 años, que viene denunciando que la historia cuenta que justamente estuvo presionada por esta pareja, que conoció a través de una red social, una red de citas, sí, que no la conocía bien, que de alguna manera ella se sentía presionada, amenazada, que tuvo que ir a los tribunales para pedir que archiven la causa, no se la archivó, sigue el procedimiento, según tenemos entendido, por parte de la misma Fiscalía Penal, que está a cargo de la Unidad Fiscal Proteccional en Violencia Familiar y de Género, que lo dirige el doctor Ignacio López Busto. Sí. Bueno, se le otorgó una restricción de acercamiento, una restricción perimetral al denunciado hasta 200 metros. Claro. Luego a 500 metros, bueno, hay, claro, pero hay una restricción, digamos, por persona. No se trata de una sola violación, sino en 2 oportunidades, lo que relata la víctima. Justamente sí, hay una investigación, ¿no?, que, de acuerdo a la información oficial, sí, se unificaron las 2 denuncias, o sea, en una misma causa, no son 2 causas. Claro. Lo que está pidiendo esta mujer es que se acelere el proceso de investigación, porque cuando ella hizo la primera denuncia en el mismo día o la misma noche o la misma madrugada de cometerse este hecho, en la comisaría de San Pablo se le hizo un informe, se tomó la denuncia y además se le hicieron estudios. Bueno, intervinieron a través de las pericias, el forense, de un médico. Claro. Entonces esos informes están. Nada más que hay que, bueno, tienen que solicitarlo, porque lo que está pidiendo esta mujer es la cámara Gesell también. Bien. En su momento no se otorgó la cámara Gesell porque ella no estaba en condiciones de poder declarar en la cámara Gesell, ya por el estado emocional, por el estado físico, tiene 2 vértebras quebradas, tiene 2 costillas quebradas, se moviliza con un bastón, ¿no? Y además tiene otros accesorios, digamos, para poder sostenerse. Una situación lamentable, totalmente repudiable. Escuchamos la segunda parte de esta entrevista. Y me han llevado que me hagan los estudios de la violación en no sé dónde. Sinceramente esa parte no sé. Yo tenía una relación en la cual, bueno, él me extorsionaba, me grababa en mi propio hogar. Para que vos no digas nada. Es que él me había dicho, bueno, yo hasta acá he grabado para defenderme de la violación, luego de eso podemos seguir de novios y yo te prometo que no grabo más.
En ese momento yo le digo, andate, y él me pega. ¿Y se produce una segunda violación? Sí, se produce en enero de este año una segunda violación. No recuerdo cómo ingresa, los que sí recuerdo es que corría, el sol brillaba con fuerza, entonces debe haber sido al mediodía y hacía un montón de calor, era en enero, y también inmediatamente ha sido la violación, yo la he reportado en la policía. Él empezó tomando muchísimo alcohol, desayunó con el estómago vacío, alcohol, se sentó en la mesa de la cocina, alcohol y muchísimas pastillas, muchísimas, antipsicóticos, quetiapina, analgésicos, Prinidol, Viagra, muchísimos remedios. La verdad que un montón de remedios. De ahí me dice que yo era una puta, que le había metido los cuernos o que había salido con alguien y fingiendo, manifestando alguna laxitud de ánimo. Sí, le habían dado de 200 y justo vive a 205 metros. ¿Vos hiciste la denuncia en la fiscalía? ¿Fuiste a ratificarla? En la segunda violación, él me obligó en los ambientes privados de los hogares míos, bajo un montón de amenazas, y me reproducía los audios que me había grabado, a que yo la archive nuevamente a la denuncia, a son de que él iba a publicar todos esos audios, y él me dice, este es el teléfono de donde tenés que llamar para archivarla. Yo pedí el archivo de esa denuncia, y luego no se producía el archivo, quizá, no sé, por la inflación de causas, no, desconozco, pero, o sí, puede haber sido, no sé, pasaban los días y no se archivaba, y él aumentaba la violencia y aumentaba la ansiedad y quería que a toda costa se archive. Él veía por él nomás. No, yo ya estaba quebrada. ¿Y qué pasó? ¿Te llevó a tribunales? Sí, él vio que yo le había mostrado las pruebas de que yo había pedido por escrito el archivo, como él me exigía, yo le hacía caso a lo que él me pedía, y harto de todo eso, y que sin embargo no se archivaba, pero ya no tenía nada que ver conmigo. Yo nunca he dicho que la archiven ni que hagan de cuenta que no la archiven, no sé qué habrá pensado él en su desesperación y todo. ¿Él te acompañó a tribunales? Sí, armado. ¿Armado? Sí. Pero no se desarchivó esto. No se archivó, perdón. No se archivó porque cuando yo llegué, él, cuando llegamos a tribunales, él dice, entremos por la parte del estacionamiento. Yo le digo, ¿por qué no entramos por la entrada? Y él me responde, no, porque estoy armado, hay que entrar por el estacionamiento porque no hay detector de metales. Ha salido sorteada la causa en la número 3 de violencia sexual y violencia de género. Está a cargo del doctor Ignacio López Busto. Sí. Yo pido que por favor se desarchive la causa que él me ha obligado a archivar, la primera, y a su vez y al mismo tiempo doy gracias. Sí, yo quiero justicia. ¿Vos tenés hijos? Sí, 2 hijos. Él ha hecho también mucho lío en la casa, mucho terror, y nunca ha visto el interés superior del niño. Él ha hecho muchas maniobras en los grupos de él de una manera realmente asombrosa en cuanto a su capacidad de no cansancio, de difamarme a mí para que yo quede como la mala, la que le estaba haciendo cosas, y bueno, y 2 fracturas de vértebras más 2 fracturas de costillas hablan de otra realidad. Él decía que, no sé, de todo, agresiones. Dice que es una denuncia falsa. Él, claro, él decía que iba a decir que él en los grupos se reía, foteaba las denuncias, se burlaba de la justicia, se burlaba de su trabajo,
Él decía que había que activar a los grupos y los activaba mediante el uso de mi persona, burlándose de manera muy cruel. Bueno, inmediatamente lo que estás pidiendo ahora y solicitando es la cámara GESEL. Sí, la cámara GESEL, y que se tenga en cuenta la mala fe que él está haciendo al desgastarme a mí para alejarla aún más a la cámara GESEL. Sí, yo estoy en el último de mis fuerzas con todo esto, y él incluso tiene el tupé de quitar la cámara, de que no quiere que yo tenga la cámara GESEL. Bueno, ahí está el informe especial, una denuncia gravísima, Fuertísimos. muy grave, esto que está denunciando esta mujer. Vamos a ver qué es lo que sucede ya en el fuero judicial, si se acelera o no la investigación. Tenemos entendido que sí, que se está acelerando también los pasos de este legajo, que se unificó las denuncias. Es muy posible que en las próximas horas de esta misma semana se realice alguna intervención mucho más contundente por parte de la unidad de la Fiscalía que está investigando y que está siguiendo esta causa. Un tema realmente preocupante, ¿no? Sí, qué valiente también que se animó a hablar en algún punto, ¿no? Sí, ustedes sepan disculpar, pero a la víctima, Claro. bueno, nosotros utilizamos los recursos para no revictimizarla también, digamos, pero ella accedió, ella quiso contar su historia también en una forma de cuidarse, ¿no? de estas situaciones, de estos atropellos. Estamos hablando de abuso sexual, de una violación, estamos hablando de una golpiza, estamos hablando de fracturas de costillas, de vértebra, no es una cosa cualquiera, es gravísimo, y más teniendo en cuenta si se trata de un funcionario que preste servicio en el Poder Judicial, en este caso de la ciudad de Concepción, como médico forense, ¿no? Claro. Veremos qué hacen también las autoridades. Yo tengo entendido que cuando hay este tipo de denuncias, te apartan del cargo. Pero bueno, ya eso no es injerencia nuestra. Nosotros cumplimos y tenemos la responsabilidad. Incluso tenemos las denuncias, tenemos la denuncia registrada en la Fiscalía, los papeles, digo, la documentación. Bueno, pero esto también es un respaldo por si llega a ocurrir las dudas, ¿viste? Porque siempre después la culpa la tenemos los mensajeros. Claro. 10 de la mañana esto va a tener cola, va a tener mucha